Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos para seguir escudriñando esta poderosa, bendita palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado el Rey bien amado. Vamos a seguir con este tema tan hermoso, tan precioso que se titula El pan de vida. Por información, leyendo la Escritura, analizando la Escritura, nos sabemos que el pan de vida es nuestro Señor Jesús, porque Él mismo lo dijo. Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre, no vendrá a condenación, sino que tiene vida eterna. Y dijo Jesús, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la bienaventurada esperanza. Gloria a Dios de que un día vamos a resucitar juntamente con Él en la gloria de Él, en la gloria de Dios, porque la Biblia nos dice que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, cara a cara. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso es hermosísimo, saberlo, atesorarlo en el corazón, no en la mente solamente, sino en el corazón. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, al capítulo 4 del libro de San Lucas. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Rey bien amado. Capítulo 4, a partir del versículo 1. Disculpen porque de la garganta ando un poquito mal todavía. No me he podido recuperar, pero gloria a Dios. Dios nos da la fuerza necesaria. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 4 del libro de Lucas, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la bendita Escritura: alabado sea su santo y bendito nombre, con temor y reverencia. Tu bendita palabra dice así: Señor bien amado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo, el adversario, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, o lo que es lo mismo, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar. Poderoso y soberano Rey de la gloria, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de escudriñar tu bendita palabra. Espíritu Santo, sé tú en nosotros. Esta palabra fue inspirada por Dios. Y como fue inspirada por Dios, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Abre nuestro entendimiento, Rey bien amado, ilumina nuestro pensamiento para que podamos, Señor, desglosar, para predicar tu palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, porque esta bendita palabra es la que transforma vidas, es la que cambia las vidas, cambia las familias,
familias, Padre, Señor. para bien, Sí, bendito para bien, para Rey. que podamos vivir Sí, Señor. en santa paz. En Toma control, esta Espíritu tierra, Santo. Padre Toma mío, control, en paz con Espíritu de Dios, Dios. en paz con nuestros Sí, semejantes Señor Jesús. y en paz con uno mismo. nombre de Bendito Jesús. seas, Padre de la Tuya gloria. Sé tú en este Señor. momento, Tuya Padre, la gloria, en Jesús. aquellos que están oyendo este Solamente tú, mensaje, Señor. Padre mío, ilumínales el Bendecimos, pensamiento, abre el exaltamos entendimiento, tu abre los maravilloso ojos de su nombre, entendimiento, Señor. Padre, Gracias, para que podamos Padre. entender Gracias, Señor. esta bendita palabra, Bendito Señor, eres, y Rey de Reyes y Señor de llevarla a Señores. cabo. Que podamos Gracias, vivirla, Señor. Padre Sí, mío, Señor. en el Lo nombre más poderoso de importante, Jesucristo de Señor. Nazaret, Vivir tu Yeshua palabra, Señor. HaMashiach, En Jesucristo. nombre de Jesús Él de es el Rey. Nazaret. Gloria a Dios, Gracias, bendito Señor, Dios. Te amamos, mi Rey precioso. Alabado sea su santo y bendito nombre. En el capítulo 4 del libro de Lucas, que leímos esta porción de la palabra de Dios, en Mateo también está en el capítulo 4. Pero lo que interesante que resalta aquí es que en el versículo 1 nos dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso es clave para aquel que quiera soportar toda tentación, todo ataque del enemigo. Tenemos que ser como Jesús, llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, Jesús lo dejó, Jesús lo heredó, porque Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Jesucristo dijo Él mismo, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a consolar, Él les va a enseñar, Él los va a liberar, Él les va a revelar todas las cosas. Él va a interceder por ustedes. Es el Espíritu Santo de Dios que tenemos que buscar día con día, porque nadie, absolutamente nadie, conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede adorar al Padre en espíritu y en verdad que el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Esto es clave, ser llenos del Espíritu Santo, porque entonces vamos a encontrar una delicia en esta palabra, en este pan de vida. Amén. Vamos a encontrar un gozo, un gozo en nuestro corazón. Vamos a encontrar que esta palabra es dulce a nuestro paladar. Para el que está bien, esto es oro puro. Para el que quiere las cosas de Dios, para los que les anhela, es oro puro. Pero para el que no, la palabra dice que de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todo, absolutamente todo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien vamos a dar cuentas. Gloria a Dios. Un día vamos a dar cuentas con Él. Así que para el que anda mal, para el que no quiere las cosas de Dios, esta palabra penetra y es como una espada. Pero para el que anhela las cosas de Dios, la Biblia dice que es dulce como la miel. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor en el versículo 1 nos dice que fue lleno del Espíritu Santo y que fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús, estando Él en esta humanidad, en un cuerpo como el de nosotros. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el capítulo 8 de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Que ya no me guío conforme a mi pensamiento, conforme a mi razonamiento o conforme a lo que yo creo que es mejor o que está bien. Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo nombre. Versículo 2 nos dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, como humano tuvo hambre. Y dice la Biblia que fue tentado por el enemigo. La palabra de Dios nos dice ahora, en este tiempo, para todo aquel que es hijo de Dios, aquel que anhela las cosas de Dios, siempre
el enemigo va a estar tentando para que nosotros caigamos de una o de otra manera, pero la clave es llenos del Espíritu Santo de Dios. En la palabra de Dios nos dice la Escritura, primera de Pedro 4:8, que el enemigo anda como león rugiente, anda alrededor, anda buscando a quien devorar. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, Él se aparta porque Él no puede soportar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, Él no las puede soportar. Esta es la diferencia entre el enemigo y nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo de la gloria, de que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, y el enemigo, aunque haya citado la Biblia, no estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando alguien cita la Biblia y no está lleno, no tiene el Espíritu de Dios, no causa efecto. Amén. Es solamente vana palabrería, no hay transformación en las personas, no causa efecto la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pero acompañada con el Espíritu Santo Amén. de Dios, porque la Biblia nos dice que la unción es la que rompe todo yugo, la unción pudre todo yugo de esclavitud, la unción, bendito sea el Señor, y esa es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. La unción quiere decir el poder de Dios. Aleluya. Es lo mismo, la unción, el poder de Dios. Jesucristo antes de ascender al cielo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios. Amén. Porque el Aleluya. reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Aleluya. Así que el poder de Dios está en nosotros, está con nosotros, pero no proviene de nosotros, proviene del poderoso Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da ese poder Aleluya. para atar toda hueste espiritual de maldad, para sanar enfermos, para predicar la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Busquemos día con día el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 4, que es el versículo clave para esta predicación, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente vamos a vivir del alimento físico, así como nosotros nos alimentamos diariamente con el alimento físico, para Dios, para Él, para nosotros, dice que también nos alimentemos con esta palabra de Dios. Porque el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús dijo, escrito está. Le citó la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que solamente esta palabra va a llenar el vacío que hay en todo ser humano. Amén. Aleluya. En todo ser humano hay un vacío, una inconformidad, que aunque lo tengas según tú todo, si no tienes la palabra de Dios, te hace falta la palabra de Dios. No solo porque Jesús lo dijo y Él no miente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que el enemigo lo llevó a un alto monte, le mostró los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada. La Biblia dice que Él es padre de mentira, y aquí dijo una verdad. Aquí dijo, porque a mí me ha sido dada. Sabemos que desde el huerto del Edén, con Adán y Eva, a ellos al fallarle a Dios, al pecar contra Dios, ellos le cedieron al enemigo este mundo, esta tierra. Por eso el sistema del mundo en este tiempo, la maldad está en aumento, la violencia, todo lo que es mentira, envidia, egoísmo está en aumento, porque la palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice claramente que el mundo está bajo el maligno. Gloria a Dios, que no es para los hijos de Dios. Dice el sistema del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí el enemigo dijo, porque a mí me ha sido dada.
Y así que si todo el mundo está bajo el maligno, gloria a Dios que los hijos de Dios no, que la iglesia de Jesucristo no está bajo el maligno, porque el Espíritu Santo de Dios es el que pone una cobertura divina, donde el enemigo no puede tocarte, el enemigo no tiene potestad sobre ti, porque Dios pone una cobertura. Así como la palabra de Dios nos dice que el enemigo, el adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, también nos dice la palabra de Dios en el Salmo 34 que el ángel de Jehová, que representa al Señor Jesucristo, el ángel de Jehová también anda alrededor, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová anda alrededor de los que le temen y los defiende. Así que Jesús está más cerca de nosotros. El enemigo sí anda alrededor, pero más lejos. Y alrededor anda el ángel de Jehová, que es Jesucristo, anda alrededor y para defender a todos que le temen, aquellos que hacen reverencia, aquellos que le temen a Él. En Isaías 8:13 nos dice la Escritura que sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Así que el miedo, el temor tiene que ser para Dios, no para el enemigo. Temed más a aquel que puede mandar, dice el alma y el cuerpo al infierno. Así que no le temas al que mata el cuerpo, o sea, se está refiriendo al enemigo, sino que témele más a aquel que decide para dónde vamos a ir. Gloria a Dios. Y luego le dio todo, dice, toda esta potestad te la doy, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Pero Jesús también les citó la palabra de Dios, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito que la adoración verdadera solamente es para Dios. Solamente es para Él, porque Él mismo dice, no daré mi gloria a nadie más, no daré mi gloria a esculturas. Nadie en esta tierra, absolutamente nadie merece adoración. Solamente el Cordero Santo que fue inmolado, Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, porque Él fue quien vino a pagar el precio. Él fue el único que vino, murió, resucitó, se levantó de los muertos y ahora nos dice Él mismo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pero Él mismo dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén y vean mi gloria. Esta es una promesa divina de nuestro Dios cuando solamente le adoramos a Él. Y Jesús nos está dando la clave, nos está dando a Él el buen consejo, donde nos dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el enemigo siguió insistiendo, porque así es, no descansa, Él sigue insistiendo. Y nosotros tenemos que resistir, como dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Con el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y a las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo también le citó la palabra de Dios. Muchos he oído, desde que yo me convertí, he oído a muchas personas cristianas que dicen, no, si el enemigo se sabe toda la escritura, también se sabe la Biblia entera. Y no es cierto, él no se la sabe toda, porque si se la supiera toda sería semejante a Dios, y solamente Dios es el único que sabe sus palabras. El enemigo se sabe ciertos versículos, ciertas porciones de la palabra, pero para conveniencia,
para torcer la escritura. De ahí es donde se han levantado las sectas, tantas religiones que hay, de que tuercen la palabra de Dios, de que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que es mentira que el enemigo se sepa toda la palabra de Dios. No es cierto. Se sabe ciertas porciones, pero es para torcer, para seguir engañando. Así que nosotros, la Biblia dice que nosotros, Jesús en San Juan 5:39, como hijos de Dios, dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Y cuando Pablo llegó allí con los de Berea en el libro de los Hechos, nos dice que él les citaba las escrituras, pero los de Berea dice que ellos constataban con la escritura a ver si lo que Pablo les decía era cierto. Así que nosotros, si algún predicador viene a ti, tienes que escudriñar la palabra. Si lo que ese predicador, ese líder está diciendo, que sea que respalde con la palabra de Dios. Amén. Si es con la palabra de Dios. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que la diferencia es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y el enemigo nomás le citaba la palabra así nada más, sin el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero para nosotros es una grande enseñanza, un aprendizaje que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 12 Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mire, es por un tiempo. El enemigo te deja por un tiempo, pero vuelve otra vez a poner tentación, a querer, o te pone alguna lucha o algo de que el enemigo, porque hay tres cosas que nosotros debemos saber cuando estamos pasando pruebas. Si es algo que eso es algo como consecuencia de nuestras malas decisiones, malas acciones, o es el enemigo el que te está tentando, o es Dios el que te está probando. Tenemos que discernir cuáles son de esas tres cosas cuando estamos pasando por pruebas, porque no todas vienen del enemigo, sino es por tus malas decisiones, son consecuencias, o es que el enemigo te está tentando, o es Dios que te está probando. Si es Dios que nos está probando, pues qué bueno, decimos: Señor, ayúdame a pasar esta prueba que me estás poniendo. Pero en el nombre de Jesús sabemos que Jesucristo, Él nos da la victoria. Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y así fue como Jesús empezó su ministerio, cuando ya vino lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Quiero que note esto, porque esto es lo que resalta, que volvió en el poder del Espíritu. Y está con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. No, como hijos de Dios no nos queda otra alternativa, ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo. El rey David entendió muy bien esto, porque en el Salmo 23 él mismo hace esa declaración: mi copa, seré ungido, dice, con aceite fresco. Mi copa está rebosando. O sea, ser la llenura del Espíritu Santo. Cuando habla de que Dios es nuestro buen pastor, cuando habla de lugares de delicados pastos, pero añade: mi copa está rebosando. Es el Espíritu Santo de Dios, y la copa es nosotros mismos, que estemos rebosando del poderoso Espíritu Santo de Dios. En la predicación anterior cité Éxodo 16, donde los hijos de Israel, dice la Biblia, que ellos empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón. Y empezaron a hablar diciendo: ¿por qué nos trajiste de allá de Egipto? ¿Nos trajiste a morir al desierto? Y entonces dice, allá comíamos las ollas de carne, allá comíamos mucho mejor, hasta mencionaban los ajos, las cebollas. Y entonces en el capítulo 16 del libro de Éxodo, Moisés le menciona: Jehová les va a dar pan del cielo. Vamos al capítulo 16, porque quiero citar algo que no cité en la predicación anterior, en la parte 1. Gloria a Dios. Capítulo 16 del libro de Éxodo,
nos dice la Escritura en el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero mire, Dios nunca deja a sus siervos avergonzados, porque esta es una promesa divina. La dice el profeta Joel, cuando dice: y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo, hace y seguirá haciendo maravillas con todos vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, está hablando Dios, y no hay otro. Y vuelve a repetir: y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Si andas bien con Dios, jamás vas a ser avergonzado. Quisieron avergonzar a Moisés, y Dios le habló a Moisés y le dijo en el versículo 4: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para que yo los pruebe si están bien delante de mí o no están bien. Ahora, la Biblia dice que la porción que nosotros debemos de comer, el maná bendito, es la palabra de Dios. Porque eso dice el apóstol Juan, cuando el primer discípulo que tuvo la revelación de Jesucristo, empieza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo vino, o sea, Jesús mismo vino y habitó entre nosotros. Jesús es el maná bendito, Jesús es la palabra encarnada. Amén. Él lo mismo lo declara allá en capítulo 6 de San Juan. Él mismo declara que Él es el pan de vida: el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Así que esa porción nosotros la tenemos que comer diariamente. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos da esa grande enseñanza de que el pan nuestro de cada día es su bendita palabra. La palabra de Dios. Mire, el pueblo de Israel, en el versículo 14 de Éxodo 16, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, gloria a Dios, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Ahora, fuentes rabínicas nos dicen que cuando dicen ¿qué es esto? Es como cuando ves un plato extraño y lo ves como con desprecio. Yo no voy a comer eso. ¿Qué es esto? Es en hebreo, la palabra es bangú, que quiere decir que lo vieron con desprecio. Y hasta el día de hoy, mucha gente no quiere saber nada de la palabra de Dios, o no le da el valor que verdaderamente tiene la palabra de Dios. Amén. Sino que hacen esa expresión bangú, ¿qué es esto? Pero con desprecio. Lo vimos también que en Isaías cuando profetiza al Señor Jesucristo, dice que Él fue menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de Él su rostro, que no queríamos saber nada de Él, no queríamos saber nada de las cosas de Dios, porque los deleites de este mundo eran los que más nos atraían. Pero gloria a Dios, Dios que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dios que es rico en misericordia, la palabra de Dios nos dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas sean dadas gracias a Dios que por su grande misericordia, dice que Él, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo de Dios, primero hay un lavamiento, hay una regeneración y una renovación en nuestras vidas,
el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Él no da el Espíritu con medida. Conforme la persona busque a Dios, Dios le sigue dando más y más y más. Aleluya. Eso dice la Biblia, porque al que tiene se le dará más y más revelación, más unción, más poder. Aleluya. Las Amén. cosas de Dios son poderosas, son divinas. Así que lo miraron con desprecio. Malaquías también nos dice la palabra de Dios, el profeta de Malaquías, cómo despreciaban las cosas de Dios. Y ahí sí quiero que vayamos a la palabra de Dios en Malaquías. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Malaquías en el capítulo 1. Bendito sea el Señor. En el capítulo 1 del libro de Malaquías, en el versículo 11, nos dice la Escritura: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Esa es una declaración que él hizo. Dice: yo soy grande. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, yo soy Dios. No hay otro Dios. Que no busquemos otro Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Hace esta declaración en la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice: miren, yo soy grande, yo soy poderoso. Y vosotros, dice, lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Muchos desprecian la palabra de Dios, la menosprecian, no la valoran. Está alguien predicando la palabra de Dios, dice: eso yo ya lo sé, pero no le toman ese valor que verdaderamente tiene esta palabra de Dios. Y sigue hablando en el versículo 13, 1:13 de Malaquías: habéis además dicho: oh, qué fastidio esto. Mucha gente dice: ay, en la iglesia otra vez. Oh, qué aburrimiento. Qué fastidio es esto. Y dice: y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano, dice Jehová? Mire, la Escritura nos dice que Él conoce los corazones, conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Y él conociendo al pueblo de Dios que decía: qué fastidio, qué aburrimiento, dice, Él mismo declara: este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia nos dice claramente que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Así que la palabra de Dios no es para despreciarla. El maná no era para despreciarlo, sino que ellos, como despreciaron el maná, ellos decían: queremos carne. Y Dios, y la palabra de Dios dice: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Claro que Él puede poner mesa en el desierto. La Biblia dice que les mandó codornices, pero esto no fue un acto de bondad, sino para que vieran que Él es el único Dios verdadero. Tanto que comieron, dice que hasta le salían por las narices, pero para demostrar que Él puede poner mesa en el desierto, que Él es el grande proveedor por excelencia, que Él es el gran Jehová Jireh, que la vasija de aceite y la harina no cesará para aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Aleluya. Dios nunca los va a dejar avergonzados. Amén. Dios nunca te va a dejar, porque eso dice la Escritura en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jesús dijo: los que son míos oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen, y nadie los arrebatará de mi mano. Aleluya. Jesús, estás en las manos de Jesús y nadie te va a arrebatar de allí. Así que volvemos a Éxodo capítulo 16, porque hay una grande enseñanza ahí para nosotros. Éxodo 16.
Gloria a Dios. El versículo Aleluya. donde estábamos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Aleluya. Volvemos a Éxodo 16 porque hay mucha grande enseñanza aquí. Y vamos al... ¿Qué es esto? Ahí nos quedamos. En el versículo 16 de Éxodo nos dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Investigando esto, un gomer es, para nosotros es 1 kilo, 2 libras y fracción. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Era conforme a la capacidad que ellos comieran. Y lo medían por gomer, ahí está, 1 kilo. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Él es el gran Jehová Jireh, vuelvo a repetir, el que nos sustenta, el que nos provee de lo económico, lo físico, la comida. Bendito sea el Señor. Y vamos al versículo 31, donde nos dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Haga de cuenta que son el cereal que se come ahora, como el cornflakes. Ellos le copiaron a lo que era el maná, porque era, o como dice, que era blanco, que simboliza la pureza de Cristo, y el sabor como hojuelas con miel. Cuando el llamamiento de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el Señor le dijo: cómete este rollo, cómete estas palabras. Y él dice: al comerlas fue dulce como la miel. Y el salmista, el rey David, en el Salmo 119, en el versículo 103, vuelve a decir las mismas palabras: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Para el que le toma sabor a esta palabra, es dulce como la miel. Es el maná bendito que diario, dice que diariamente salían en la mañana, temprano salían a recogerlo. El Salmo 63 nos dice claramente, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo: de madrugada yo te buscaré, de madrugada mi carne, mi espíritu te anhelan, Amén, te anhelan, así que de madrugada te buscaré. Gloria a Dios. Y en Proverbios 8, hablando la sabiduría, pero es Dios mismo hablando cuando dice: yo, la sabiduría. En el versículo 17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Quiere decir que temprano, lo primordial al despertar, darle gracias a Dios por otro día más. Tenemos que tomar la porción para nosotros poder resistir todo ataque del enemigo. Toda tentación del enemigo la podemos resistir, como lo hizo Jesús, con la palabra de Dios. Escrito está: llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, 1 kilo de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del tabernáculo. Después, estudiando un poco más la palabra de Dios, sabemos que ese maná bendito estaba dentro del arca de la alianza. Allá en el tabernáculo estaban las tablas de Moisés, que es la palabra de Dios. Estaba el maná bendito, que también simboliza la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que también estaba la vara de Aarón que reverdeció, que simboliza el nuevo nacimiento cuando nosotros venimos a la palabra. Simboliza también que un día,
cuando nosotros muramos, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Él nos va a resucitar, Él nos va a dar vida, porque Él es el maná bendito. Amén. Si estamos comiendo este pan de vida, Él nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Así que ese maná lo pusieron dentro del arca de la alianza, dentro del arca del pacto. Ahí estaba el maná bendito. Ahora, ¿qué simboliza esto para nuestros días? Para nuestros días simboliza que el arca simboliza nuestro corazón, porque nuestro corazón es el altar de Dios, dice la Escritura. En el altar de Dios, allí tiene que estar en medio la palabra de Dios, el maná bendito. La palabra tiene que estar dentro de nosotros, en el centro, en nuestro corazón, el maná divino, el maná bendito. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bendito sea el Señor. Hasta ahí nada más vamos a leer de Éxodo 16, donde dice que comieron 40 años les dio de comer mientras llegaban a la tierra prometida. Ahora para nosotros vamos a comer este pan, este maná bendito todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la tierra prometida. Para nosotros es la nueva Jerusalén, la tierra prometida para cuando nosotros lleguemos allá. Pero mientras estamos en este mundo, en este desierto, vamos a comer este maná bendito todos los días de nuestra vida. Aleluya. Esto es lo que nos sustenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, después, cuando murió Moisés, su sucesor fue Josué. Para Josué también fueron estas palabras. Vamos a Josué en el capítulo 1. Gloria a Dios. En el capítulo 1 de Josué dice la palabra del Señor que Moisés ya había muerto. En el versículo 2, 1-2 de Josué. Vamos a leer esta porción porque encaja en esta predicación donde Josué también era una persona que Moisés le enseñó a guardar los preceptos, a guardar los mandamientos, a guardar las leyes. En el capítulo 119, también en el Salmo 119, en el versículo 11 nos habla acerca del corazón, acerca de que tenemos que guardar la palabra en el corazón. Nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es ese maná, es ese pan de vida que está dentro de nuestro corazón. El maná bendito: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el Señor. En el versículo 2 de Josué 1 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí puso los límites. Mire lo que dice el versículo 5, es un versículo muy mencionado. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero vamos a ver para quién es esta promesa. ¿Para quiénes son estas promesas? Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Más adelante vamos a ver para quiénes son estas promesas. No es para cualquiera. Nos dice la Escritura: esfuérzate y sé valiente. Es para aquellos que son esforzados y que son valientes. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y mire lo que dice el versículo 7. Solamente, le vuelve a repetir: esfuérzate y sé muy valiente. Esto es necesario en cada uno de los hijos, de las hijas de Dios, que nos esforcemos,
que seamos valientes en esta tierra. ¿Valiente para qué? Valiente para dejar el pecado, valiente para resistir toda tentación. Esos son los verdaderos valientes, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, solamente los valientes lo arrebatan. Así que aquel que es valiente para resistir todo ataque del enemigo, esos son los verdaderos valientes para Dios. Amén, aleluya. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, va a haber una cobertura divina para todo aquel que se esfuerza, para aquel que es valiente. Pero en el versículo 8, que es el clave aquí, nos dice, le dice el Señor a Moisés acerca de la palabra, acerca de este maná bendito, de este pan de vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para ellos es la promesa, para los que guardan la palabra de Dios. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que esta palabra de Dios la tenemos que nosotros atesorarla, leerla diariamente, meditar en ella. Porque si te conformas solamente con lo que da el domingo el pastor y los demás días, ¿qué? Nosotros, conforme a la palabra de Dios, nos dice que nosotros tenemos que escudriñarla, leer la palabra bendita de Dios, pedirle al Señor entendimiento, el Espíritu Santo bendito, Él es el que nos enseña todas las cosas. Porque eso dice el apóstol Juan, dice en su primera carta, nos dice, pero la unción, o sea el poder, el Espíritu Santo que recibisteis de Él, permanece en vosotros y no es mentira. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que el mismo Espíritu Santo, la unción misma, te va a enseñar todas las cosas. Conforme esa unción, conforme al Espíritu Santo te enseña, permaneced en él. Así que nos guiamos por el bendito Espíritu Santo de Dios. Y esta es la promesa para Josué y para todos aquellos que guardan su pacto, cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate, sé valiente, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, lo que emprendas, y todo te saldrá bien. Amén, bendito sea el Señor. En el Salmo 1, cuando habla de las personas, dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, todo lo que haga, prosperará. Ahora también el apóstol Juan en su tercera carta, cuando escribe, amado, amada, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, todo lo que emprendas, así como prospera tu alma. Cuando la prioridad es el maná bendito, cuando la prioridad es el pan de vida, esta palabra de Dios, dice la Escritura que todo te saldrá bien, serás prosperado, prosperada en todas las cosas. Amén, aleluya. En Isaías 66, 2, Isaías 66, 2, es un solo versículo, pero yo quiero que esto lo atesore usted en su corazón. En su corazón, Isaías capítulo 66, es el último capítulo de Isaías, de este libro tan hermoso, llamado como uno de los profetas mayores, no porque sea mayor que otro, sino porque es más extenso su libro, nos trae más profecías, trae más información, se le llama profeta mayor a Isaías, a Jeremías. 66.2, mire lo que dice 66.2 de Isaías, mi mano hizo todas estas cosas, es Dios hablando, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios
al humilde lo atiende, dice la escritura. Al altivo lo mira de lejos. Aquellos que se creen muy sabios, aquellos que creen que todo lo saben, no hay revelación. Dice, miraré. Aquel es pobre de espíritu, está hablando del espíritu del hombre. Sabemos que estamos constituidos de tres formas: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu del hombre, ese es que seamos humildes, mansos de corazón, como nos dijo Jesús. Miraré, dice, lo atenderé, aquel que es pobre y humilde de espíritu, o sea, de carácter. Aquel que sabe que sí necesita a Dios y que tiembla a mi palabra. Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 15. Gloria a Dios. Jeremías 15. Gloria a Dios. Aquí está. Aleluya. Jeremías 15, versículo 16. Es un solo versículo. Sacamos un versículo de Isaías y otro de Jeremías, pero que habla de esta bendita palabra. Versículo 16 del capítulo 15 de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este es el efecto que debe de producir o que produce la palabra de Dios en todo aquel que de corazón limpio invoca su nombre, todo aquel que lo anhela, todo aquel que la palabra no es un fastidio, sino que es un deleite, es una delicia. El efecto que causa en esta gente, en estas personas, es que la palabra trae alegría y trae gozo al corazón del hombre, al corazón de las personas. Cuando escudriñamos la palabra hay gozo de corazón. Lo vuelvo a repetir, porque fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Bendito sea el Señor. Es el efecto que debe de producir. Por eso esta palabra es la que cambia vidas, transforma vidas. Nosotros, dice la escritura, éramos en otro tiempo, éramos rebeldes. Primera de Corintios 6:9 habla de toda la lista de lo que éramos muchos. Pero Dios dice, pero ya fuimos lavados, ya fuimos santificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios, que es la que nos limpia también. Entre más palabra de Dios sepas, entre más escudriñe la escritura, la palabra de Dios dice que nos va purificando día con día. Amén. Cuando en Efesios, en el capítulo 5, cuando dice que Jesús mismo dice a la iglesia, no a cualquiera, a su iglesia verdadera, dice que la santificó y la purificó por medio de la palabra. Así que la palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te purifica. Eso es un grande galardón para poder expresar lo que dijo Jeremías. Vi tu palabra y me la comí, y fue alegría y gozo a mi corazón. Comamos todos los días este pan vivo que descendió del cielo, esta bendita palabra de Dios. En San Juan capítulo 6 versículo 63 nos dice el Señor Jesús, porque estas palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, palabras verdaderas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me faltó mucho más, llegamos a la mitad, pero vamos a seguir con este tema tan hermoso, tan precioso, que se refiere al pan de vida, a la palabra de Dios, que la atesoremos. Y nos quedamos con ese versículo, el efecto que produce la palabra. Trae alegría, gozo a nuestro corazón. ¿Para quién? Para aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a continuar para la siguiente predicación. Bendito sea el Señor, donde nos dice la Escritura en el Salmo 19. Busque la palabra de Dios en Salmo 19, versículos 7 y 8. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya me afectó un poquito la garganta, pero gloria a Dios.
alcanzamos a predicar su bendita palabra. Bendito Dios Todopoderoso, que esta palabra penetre en su corazón, primero en su mente, después en su corazón. Que no se quede en su mente, que venga al corazón. Jesús a sus discípulos primero les transformó la mente y después al corazón. Que esta palabra que esté en la mente caiga al corazón y es cuando causa ese efecto a nuestro favor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos, reciban saludos. Feliz Día del Amor y la Amistad, reciban saludos aquí de mi esposa, mis hijos, mi familia. Bendito Dios Todopoderoso, Dios les guarde y seguimos en paz, en armonía. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.